Previamente de iniciar nuestra ponencia, eh, quería pedir a nuestro ponente que pueda ir probando la proyección de sus diapositivas. Hola Enrique, buenas tardes. Previamente que demos inicio con la presentación, quería saber si podemos ir proyectando para ver que todo ok. Hola, hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿No me dejan todavía compartir? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, le doy pase a nuestra directora del Comité Permanente Académico CPA Simón, Nauca Reyes, para que pueda dar inicio a la presentación y invitación a los participantes. Hola, sí, gracias Abigail. Hola chicos, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a seguir con todo lo que ha sido el curso de semiología. Hoy nos va a tocar ver lo que es semiología osteomuscular a cargo de nuestra sociedad Sociomu. Les agradecemos a todos por su presencia y bueno, darle la bienvenida a nuestro ponente Enrique Loza, el cual es estudiante del sexto año de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman, past president de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, también es pasante del Club de Redacción de Artículos Científicos 2021 y vocal de difusión académico del CCN Sociemec Tacna. También forma parte y es miembro del staff USAM Medi Perú y, como ya lo han de conocer, es CEO de Dr. Ricos. Bueno, le doy pase al ponente para que pueda ya comenzar con la exposición del tema y, bueno, chicos, tomar todas las indicaciones que se les ha dado desde el inicio. Gracias. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes, los que están presentes el día de hoy. Sí, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a la Universidad de Piura, a la Sociedad Científica de la Universidad de Piura. Para mí es un placer igual dirigirme a ustedes con ese tema de semiología osteomuscular, en el cual vamos a tocar de forma muy breve y muy corta lo que viene a ser esta semiología. Ya solamente tocando los puntos más importantes, lo que deben saber de este temita. Eh, Espero también les guste la presentación, que creo que sí les pasé a la coordinadora para que se les pueda llegar. ¿Ya? Entonces, antes de hablar de semiología muscular, como todos ustedes ya saben, lo más importante dentro de la semiología viene a ser la anamnesis, ¿no? Entonces, acá generalmente lo que viene a ser la semiología osteomuscular, el dolor suele ser el síntoma más importante o más frecuente que viene a consulta, ¿no? Entonces, sabiendo este dolor, hay que conocer su característica, ¿no? Entonces, nos podríamos hacer unas preguntas antes de empezar. Estoy haciendo un preámbulo. Entonces, este dolor, ¿no? Entonces, ¿dónde presenta el dolor? Si es generalizado, es localizado. ¿Cuándo se presenta el dolor, no? ¿En qué horario, no? Puede ser matutino, puede ser en reposo o en movimientos que generalmente pueden empeorar en el paciente. ¿Cómo empezó el dolor, no? ¿Empezó de forma súbita, empezó de forma aguda o crónica, no? Si ya es un dolor más crónico, ¿no? Como suele ocurrir en las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que suele ser un dolor más crónico, un dolor agudo que quizás podría ser también puede ser por un golpe, ¿no? O por una caída, ¿no? Entonces, siempre diferenciar ese tipo de dolor, las características más que todo. ¿En qué circunstancia o también en qué situación reaparece este dolor, ¿no? Es posible que estos dolores pueden aparecer en estrés, cambios climáticos también o un tipo de traumatismo. ¿Ok? ¿Cómo es este dolor? Dolor es urente, punzante, es un dolor sordo, mal localizado, ¿no? ¿Qué casos podría ser superficial o profundo, ¿no? ¿Cuál es su intensidad también de la escala de EVA? Entonces, esta escala no menciona nada del 1 al 10, qué tan intenso es este dolor, ¿no? Entonces puede ser de que no sienta nada de dolor, de mediana intensidad o de muy alta intensidad, ¿no? Que puede ser muy incapacitante para el paciente. Manifestaciones también algunas asociadas que sean concomitantes o atenuantes en este dolor, ¿no?
también ver la funcionabilidad, ¿no? Si es autolimitado, migratorio, recurrente, cuál es la respuesta del tratamiento, ¿no? También si es rápido o inespecífico, ¿no? El grado de capacidad funcional, ¿no? También. Eso no menciona más que todo si es completa, se realiza trabajo a pesar de su limitación, o si tiene poco trabajo, o sea, tiene una incapacidad total a este tipo de dolor. Y entonces, sabiendo este tipo de análisis principalmente, tenemos que ver que estos movimientos osteomusculares presentan algunos de manera simple, ¿no? A nivel, vamos a ver lo que viene a ser semiología a nivel del hombro, a nivel de la columna cervical, dorsal lumbar, a nivel de la muñeca, a nivel de los dedos metacarpofalángicas, a nivel de la cadera, vamos a ver también a nivel de la rodilla y también del tobillo y del pie. Entonces, todo esto nos lleva a tener en cuenta este tipo de funcionabilidad, ¿no? Y los grados en cuales se manejan ese tipo de articulaciones. Por ejemplo, en el hombro tiene en la flexión o extensión es una limitación hasta 50 grados, ¿no? Por ejemplo, en lo que viene a ser la aducción o la elevación, hasta un 180 grados, ¿no? En la rotación interna o externa también, ¿no? Que acá menciona un 70 grados, ¿no? Igual en el codo se mide su grado de funcionabilidad, en el cual viene a ser algo de 160 grados. No, esto es lo que sería normal, ¿no? Ya hay causas patológicas en el cual podría incluso extenderse más, hasta 170, 180, pero eso viene a ser patológico. En lo que viene a ser la mano también, ¿no? O la muñeca, por ejemplo, en la muñeca, ¿no? Si es extensión o flexión, ¿no? Si es una extensión hasta 70 grados y si es una flexión hasta 90 grados llegaría, ¿no? O si existe una hiperflexibilidad, ¿no? En el cual ya suele ser patológica, entonces tendremos que ver algunas de los diagnósticos diferenciales entre ellos, ¿no? Igual la deviación cubital o radial, en este caso, si existe una incapacidad incluso, podríamos, incapacidad en este tipo de movilidad, podemos descartar una luxación, una fractura, o si se asocia a un dolor intenso, un traumatismo ya anteriormente. Entonces, de alguna forma, esto nos podría ayudar en la semiología, ¿no? O si existe un nódulo que esté obstruyendo esa movilidad, ¿no? Igual en las metacarbofalángicas, en la extensión, más que todo de 25 grados, igual acá en la flexión, ¿no? Que sería hasta 90 grados. O interfalángica proximal que viene a ser hasta 120 grados, ¿no? Al momento de doblarse nomás. Igual, en el momento de que viene a ser en la cadera, lo que viene a ser la cadera, la rodilla, el tobillo, el pie, igual estos tienen sus movimientos. Y como ustedes ven acá, tiene sus grados. Tiene un grado de fisiológico, como se llama, ¿no? Entonces, si esto se presenta un acortamiento o un alargamiento de estos ángulos, generalmente suelen ser patológicos, ¿no? Entonces, si igual acá en lo que viene a ser la parte de la cadera, que tiene una flexión, ¿no? De 135 y una extensión de 90 grados más o menos, ¿no? Igual acá en la aducción o aducción de la pierna, lo que viene a ser, ¿no? Entonces 15 y 45 grados. Igual en la rotación interna o externa que nos puede ayudar de alguna forma, ¿no? Quizás puede existir una displasia, una luxación de cadera que nos imposibilita a tener estos grados aproximados, ¿no? O incluso en los tratamientos que se dan en lo que viene a ser la luxación, o traumatismos de cadera, se suelen dar con respecto a esos ángulos, ¿no? Entonces se evalúan a los pacientes cada cierto tiempo para ver cómo está mejorando o en su tratamiento. Igual en la rodilla, en la flexión o extensión, ¿no? Lo que viene a ser también el tobillo, principalmente sus ángulos, o en la inversión inversa. Sabiendo esto ya, un preámbulo, vamos ahora sí en lo que viene a ser la semiología del codo. Como vimos en un principio, vamos a tocar lo que viene a ser la columna cervical, la columna dorsolumbar, la articulación sacroiliaca, la semiología del hombro, del codo, de la muñeca, de la mano, de la cadera, rodilla, tobillo y finalmente el pie, ¿ya? De forma particular cada articulación. Entonces, lo que viene a ser la articulación cervical, ¿no? En la inspección, lo más importante es comprobar la alineación correcta, ¿no? Palpar las epófisis espinosas como en la parte posterior, ¿no? Esta parte posterior en la cual
algunas veces suelen ser prominentes, ¿no? También los puntos occipitales, ¿no? De alguna forma, para hallar quizás alguna patología que puede estar asociada, ¿no? O los trapecios también. Algunas veces se hipertrofian los trapecios, entonces, de alguna forma también hay que explorar lo que vienen a ser los trapecios a nivel de la articulación cervical. Y eso se debe también a una tensión que puede existir en el paciente, ¿no? Por una caída o por mucho estrés. Entonces, los trapecios se tocan más o menos en los puntos suboccipitales para hallar la tensión, ¿no? Quizás está de alguna forma provocando este tipo de dolor, ¿no? En la exploración igual, ¿no? La extensión se produce sobre todo en la articulación occipito-atlantoidea y luego va disminuyendo de C4 a C5, de C5 a C6. Entre ellos, hay que conocer algunas pruebas que se realizan a nivel, sobre todo a nivel de la articulación cervical, ¿no? Y entre ellos es la prueba de Abson, ¿no? Y también acá que vamos a ver posterior, es la maniobra de Spurling. Esta maniobra, más que todo, en lo que viene a la prueba de Abson, nos puede referir si es positiva a un síndrome de costilla cervical, en el cual simplemente es rotar la cabeza, como menciona la imagen, al lado explorado. Y si existe compresión de la arteria subclavia, generalmente va a haber un pulso disminuido. Entonces, eso nos podría indicar que esta compresión que se está llevando a cabo es por una compresión a nivel cervical que puede estar obstruyendo este tipo de arteria, ¿no? Justamente al momento de derrotar la cabeza hacia el miembro explorado, origina una compresión. Al originar la compresión, disminuye el pulso, ¿no? A nivel radial. Entonces, esta compresión primeramente comprime la arteria subclavia, ¿no? Y esta arteria subclavia vemos en sí, exploramos a nivel de la arteria radial, ¿no? Entonces, acá generalmente va a haber si hay una compresión, va a haber una disminución del pulso, ¿no? A eso se refiere una prueba de ASO, ¿no? En el cual si es positiva, nos refiere a un síndrome de costilla cervical. Además, es que existe otro tipo de exploraciones, ¿no? A nivel, justamente para ver la movilidad, o si existe una comprensión, o si existe una hipertrofia muscular que impida el movimiento normal del paciente, ¿ya? Ahora, en la semiología de columna dorsal, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver principalmente la inspección, la palpación y la exploración. En lo que viene también la exploración lumbar, vamos a ver algunas pruebas que nos sirve más que todo para la prueba de la escoliosis, por ejemplo, en la medida Adams. Si sale positiva, es lo que refiere para una escoliosis. Igual la prueba de Schober, o la prueba de Spulling, como dijimos, esta más que todo es la exploración a nivel de la columna cervical, ¿ya? Entonces vamos a ver en qué consiste la semiología de la columna dorsal lumbar. Bueno, si inspeccionamos de frente, de perfil y por atrás, ¿ya? Esto vamos a hablar el grado de movilidad más que todo, la conformación torácica o algunas alteraciones cutáneas o de la misma columna que esté impidiendo algún tipo de movilidad o un tipo de marcha incluso, ¿ya? Entonces, acá lo más importante de la semiología de columna dorsolumbar viene a ser la cifosis, la escoliosis y la lordosis, ¿no? La escoliosis, acuérdense que es como una desviación, ¿no? Entonces, el paciente lo puedes ver de alguna forma como una S, ¿no? Por la desviación de la columna dorsolumbar. ¿Qué más vamos a visualizar, no? Quizás una cifosis, ¿no? Con lo que viene a ser una desviación en C más que todo de la columna, no como Quasimodo, que viene a ser una cifosis muy pronunciada o severa, una exploración muy, muy cerrada, ¿ya? O una lordosis, que viene a ser una exploración, que la lordosis es una columna hiperextendida, ¿no? Una cifosis, una hiperflexionada, desviación lateral más que todo, en forma de S, ¿ya? Entonces el paciente lo va a ver en una forma de S, la cifosis en Quasimodo, ¿no? Eso principalmente. Entonces, ¿qué vamos a observar en lo que viene a ser la palpación? Acá
vamos a ver más los puntos de hipersensibilidad, ¿ya? Los puntos de hipersensibilidad que nos sirven de mucho en este tipo de pacientes. Tenemos que explorar a nivel de la columna dorsal, a nivel lumbar. Entonces, toda esta exploración lo podemos hacer con pruebas específicas, como bien dice la prueba o maniobra de Adams y la prueba de Schober. ¿Ya? Estas dos pruebas que son específicas justamente para este tipo de patologías, ¿no? Por ejemplo, si hay una escoliosis no tan marcada, ¿no? O leve en este caso, simplemente si sospechamos de una escoliosis que esté afectando al paciente, ¿no? Quizás tiene un dolor lumbar que viene a la consulta y vemos una asimetría en sus hombros, ¿no? Entonces, observamos la asimetría en los hombros y nos cuenta un tipo de lumbar que es muy molestoso ya para el paciente, ¿no? Quizás, y entonces, quizás preguntarle, ¿no? Si es un escolar, lo más probable es que lleve una mochila sobrecargada que esté provocando alguna forma de escoliosis, ¿no? En primer lugar, de ahí podemos pensar una cifosis también, ¿no? Si está un poco más marcado. ¿Qué hacemos si sospechamos una escoliosis? ¿No? Ya sea leve o estructurada, ¿no? Una escoliosis también se puede ver a una tumoración, ¿no? En este caso puede dañar también la columna dorsal, ocasionando este tipo de escoliosis. Pero tengo que fijar que esta escoliosis se puede realizar con la maniobra de Adams. ¿En qué consiste la maniobra de Adams? Simplemente se hace inclinar al paciente, como se observa, hacia adelante, que toque el pie. Se le dice, paciente, se le menciona, ¿no? Usted se va a inclinar hacia adelante tocándose los pies. Entonces acá, ¿qué vamos a observar? Totalmente tiene que, sí, flexionar las rodillas, totalmente lo máximo que puede. ¿Ya? Entonces se observa de atrás hacia adelante, lo cual vamos a ver una simetría a nivel dorsolumbar, ¿no? Justamente esta asimetría nos refiere a que existe una escoliosis, ya sea leve o moderado, en estos pacientes, ¿no? Y de alguna forma deben llevar un tipo de tratamiento ortopédico en el cual les mejore, ¿no? Incluso algunos pacientes pueden recibir un, eh, una malla, un sujetador para que tenga una postura más adecuada o erecta, ¿ya? La prueba de Schober se efectúa también en una marca a través de la L5 y 10 centímetros más arriba, ¿ya? Entonces acá viene el L5 aproximadamente, en el cual vamos a hacer una distancia de 10 centímetros, pero se mide al paciente que realice una flexión anterior, ¿no? Es más o menos realizada esta, y lo normal es mayor a 3 centímetros, ¿no? Pero si en caso existe mayor de 5 centímetros, de 10 centímetros, entonces nos sospecharíamos de una escoliosis también, ¿ya? Entonces, tanto la prueba de Adams o la maniobra de Adams y la prueba de Schober sirve para hallar lo que viene a ser la escoliosis, ¿ya? En la primera es inclinar hacia adelante el paciente y en la segunda justamente ver la diferencia de mayor de 5 centímetros, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos con la semiología sacroiliaca, ¿ya? Que también es muy importante en estos casos. Lo que viene a ser la exploración también lumbar, acá me olvidaba, existen también otras maniobras. En este caso existen las maniobras de la CEI, la CEI y Praga, ¿ya? Entonces, este tipo de maniobras se realiza, ¿en qué caso se realiza? Se realiza justamente en lo que viene a ser a una lumbocitalalgia, ¿ya? ¿No? Que está comprimiendo este nervio ciático, lo que genera este tipo de dolor, ¿no? Se le denomina como una citalalgia, que es justamente la compresión de este nervio ciático. Esta compresión de nervio ciático genera este tipo de dolor. ¿Y cómo lo descubrimos? Con la maniobra de la CI o Braga, ¿yo? En sí se realizan las dos maniobras, ¿ya? Primero la CI. ¿En qué consiste esta maniobra de la CI? Justamente se consiste en elevar al miembro inferior, tomándolo desde el talón con rodilla en extensión. En este caso, está mal realizada la maniobra porque lo más importante acá es que la mano izquierda que usted ve acá se coloque en la rodilla, ¿ya? Para evitar, ¿para qué se evita?
para evitar justamente la flexión de la rodilla, ¿ya? Lo que no queremos es que se flexione la rodilla. Parece que lo más importante de esta maniobra es que la maniobra, la mano izquierda vaya a nivel de la rodilla, ¿ya? Siempre, eso sí, para que no haya una equivocación cuando realizamos la maniobra, ¿no? Quizás flexionando generamos un poco más de dolor o una maniobra mal realizada, entonces lo principal es tener la mano izquierda a nivel de la rodilla y la otra a nivel del tobillo, ¿ya? A nivel del talón más que todo, ¿ya? Entonces, la mano izquierda en la rodilla y la mano derecha a nivel del talón, ¿ya? Con justamente la rodilla de extensión. Ahora, elevamos levemente la pierna para ver si existe un tipo de dolor, ¿ya? Entonces, lo normal es que esté entre 30 y 70 grados, ¿ya? Que no haya dolor entre 30 y 70 grados, ¿ya? ¿Qué pasa si mayor de 70 grados existe un dolor? Y ese es un dolor fisiológico más que todo porque estás ya generando un ángulo más, no del correcto todo, ¿no? Entonces, a cualquiera le dolería un eh, mayor de 70 grados al elevar, ¿no? Justamente porque ese no es el ángulo normal o fisiológico de la pierna, ¿no? Entonces, ¿cuándo decimos que es positiva esta maniobra? ¿No? Al momento que nos refiera un dolor al momento de iniciar, ¿no? Al momento que sea más o menos a esta altura, ¿no? Que nos diga que esté sintiendo más dolor, entonces seguimos elevando, nos dice, empieza a aumentar el dolor, entonces ahí decimos recién que es positiva la manera de la serie. ¿Y qué hacemos para comprobar si justamente existe esta compresión a nivel nervio ciático? Lo único que hacemos es reconfirmar esta maniobra. ¿Y cómo reconfirmamos esta maniobra? Hacemos con la maniobra de Braga, ¿ya? Esta maniobra de Braga, ¿ya? Con el miembro ascendido, ¿ya? En esta altura, más que todo, al momento que nos dice principalmente em, que siente dolor el paciente, ¿no? Justamente nos dice, acá sí siento mucho dolor, no eleve más, así que por favor hasta ahí nomás. Entonces hay que entender al paciente, no subir más porque podemos generar más dolor al paciente, ¿no? Entonces, hasta el momento que no diga el paciente, sí, nos duele ahí, me duele ahí mucho. Entonces ahí detener la maniobra. En esa altura hacemos la maniobra de Braga. Lo único que hacemos es con la mano izquierda, flexionamos lo que viene a ser el pie, ¿ya? Hacemos una dorsiflexión del pie, ¿ya? Entonces, eso sí, también lo hacemos de forma adecuada y pasiva, ¿no? No de forma brusca, porque vamos a generar un poco más de dolor, ¿ya? Lo que queremos hacer es que al momento de jalar, de hacer una dorsiflexión, o sea, más que todo para adelante, ¿no? Como se observa acá en la imagen, o sea, para adelante, eh, como que vamos a jalar el nervio, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos de forma despacio, ¿no? Entonces, si nos dice que le empeora el dolor acá con esa maniobra, entonces reconfirmamos que es una citolagia, ¿no? O una compresión nerviocética. ¿Ya? Entonces, justamente esta maniobra, tanto la maniobra de la sella o Bragar, justamente sirve para este tipo de compresión del nervio ciático, ¿ya? Forma sencilla. Ahora vamos con la semiología articulación sacroiliaca. ¿Qué hay que conocer la articulación sacroiliaca? La escasa movilidad también, esta articulación desaparece a partir de la quinta década, ¿no? Justamente por los movimientos o la misma edad que hay un desgaste, ¿no? Entonces, justamente esa movilidad desaparece. Pero ¿qué hacemos antes, no? La búsqueda justamente de puntos sacroiliacos que se denominan Forrester Jacqueline Rods, que en sí es la presencia de dolor a este nivel, esta vez es el único indicio también de un compromiso sacroiliaco, ¿ya? En este tipo de casos. ¿Ya? Entonces, en este tipo de casos utilizamos los puntos sacroiliacos de Forrester, Jacqueline Roth, ¿ya? Que son justamente puntos a nivel sacroiliaca que de alguna forma nos mencionaría un tipo de compromiso sacroiliaco. Ahí entonces nos detenemos un poco porque... Ay, perdón. Nos detenemos un poco porque necesitamos de alguna forma
comprobar un tipo de compromiso patológico que puede existir en ese caso, ¿no? Además, existe otro tipo de maniobras. Ya en este tipo de maniobras también hay que conocer para qué sirven. La maniobra de Patrick, igual, sirve para confirmar también este tipo de citalalgia o compresión nerviosa ciático. Simplemente el paciente lo pones en el cúbito dorsal, como se ve en la imagen, se flexiona, se abduce y se hace una rotación externa de la rodilla, ¿no? De la pierna, perdón, ¿no? Entonces, flexiona justamente la pierna izquierda o la que se quiere explorar más que todo, ¿ya? Entonces, ya lo tenemos así en forma adecuada, ¿ya? Entonces, lo único que hacemos acá es como hacer un empujoncito hacia abajo de la rodilla, ¿no? Que estamos explorando. Entonces, si hacemos un poco empujón, o sea, levemente, y nos refiere a un tipo de dolor o un dolor muy fuerte, entonces ahí estamos refiriendo también una comprensión del nervio ciático principalmente, ¿ya? La otra maniobra de Gasly es un paciente también de cúbito dorsal, que flexión y otra está fuera de camino, ¿ya? Es positiva si el dolor del miembro cae fuera de la camilla, ¿ya? En ese caso suele ser positiva, ¿ya? Lo único que nos indicaría en este caso sería que hay una compromiso de la articulación sacroiliaca. Ahí hay que comprobar, ¿no? Si podría existir una fractura o podría existir también otro tipo de patología infecciosa, etcétera, ¿ya? Acá me equivoco, es la semiología del hombro, ¿ya? Principalmente acá, ahorita vamos a ver lo que viene a ser la semiología del hombro, ¿ya? En este caso, igual, vamos a ver la inspección, lo que viene a ser la palpación y la exploración principalmente, ¿ya? ¿Qué vamos a observar? Entonces, en la inspección, principalmente vamos a ver si hay una tumefacción local o difusa, ¿no? O si es local, si es un caso de artritis, artrosis, o si hay un caso si es difuso, por ejemplo, si hay una bursitis, etcétera, ¿no? Visualicemos un tipo de eritema, ¿no? O un tipo de atrofia del supraespinoso, infraespinoso, o atrofia del deltoides o una hipertrofia. ¿Ya? En este caso también hay que observar si existe el signo de la tecla, el signo de la pseudocharretera, que nos indicaría un tipo de fractura más que todo a nivel del hombro, ¿ya? Eso principalmente en la infección, digo en la inspección, perdón. A nivel de la palpación debe ser minuciosa también comparativa, ¿ya? Lo más importante tipo de articulación del hombro, vemos acá, ¿no? Que puede ser una rotación interna, puede ser una rotación externa o puede ser una elevación más que todo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a observar acá principalmente? Siempre cuando exploran un hombro, siempre comparen a la otra, ¿ya? Siempre, si vemos acá que decimos, hay una pequeña edema o pequeña inflamación, porque está un poco sobreelevada, siempre, si hay esta duda, compare con el otro hombro, ¿ya? Compare con la otra articulación, siempre comparando, ¿ya? Por ejemplo, si se ha caído, ¿no? Entonces hay una pequeña inflamación, dices, me duele, pero pareciera que no, entonces siempre comparen, si hay esa duda diagnóstica, comparen con el otro hombro, ¿ya? Para ver si en verdad hay una inflamación en ese lugar, ¿ya? Por eso es acá lo más importante de la palpación es observar la simetría, ¿no? Si existe una elevación por una inflamación, por una infección, etcétera, ¿ya? Si existe también un tipo de dolor, ¿no? A la palpación, ¿no? Entonces, quizás por un golpe o por un traumatismo que haya sufrido, haya de alguna forma desgarrado el músculo, ¿no? El aumento de la temperatura o un tipo de crepitante, ¿no? Los crepitantes principalmente, ¿en qué vamos a observar? Vamos a observar principalmente en fracturas, ¿ya? La exploración. Eh, Más que todo, puede referir el paciente a un dolor a la abducción del brazo mayor del 90%, o si refiere a una lesión a nivel de articulación cromoauricular. En estos casos, como dijimos, puede existir lo que dice la signo de la tecla o signo de la pseudochartera, lo que viene a ser una luxación acroclavicular. ¿Ya? Entonces, estos signos
de alguna forma vamos a observar en el paciente porque simplemente se ve, ¿no? Con una asimetría, ¿no? A nivel del hombro. Entonces, en estos casos, habría que sospechar simplemente, perdón, este tipo de pacientes con una luxación que puede existir, ¿no? O si existe una tumefacción o un proceso de lo que viene a ser moretones a nivel del deltoides o a partir a nivel axilar, nos puede indicar también una fractura del húmero proximal, ¿ya? O de la cabeza del húmero principalmente, ¿ya? Entonces, ese tipo de moretones, ¿no? O como se puede visualizar decir en forma simple, nos pueden indicar un tipo de fractura, ya que suele ser patognomático en un 30-40%, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de diagnósticos o sospecha diagnósticos podríamos dar, no? Si hay un dolor a la aducción, ¿no? En este caso, podemos decir que hay una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Justamente yendo lo que viene a ser el manguito de los rotadores, ¿no? ¿Qué pasa si hay un dolor a la rotación externa? Lo que viene a ser en este caso, ¿ya? Entonces podemos sospechar que hay una tendinitis del infraespinoso. ¿Qué pasa si hay un dolor a nivel de la rotación interna? Podemos sospechar que hay una tendinitis a nivel del músculo subescapular, ¿ya? Y para eso también podemos observar que si en caso existe un tipo de bursitis, lo que vendría es una tumefacción más que todo difusa, palpamos de una forma el manguito de los rotadores y vemos si hay y la bursa también, ¿no? De la subacromiodeltoidea, lo cual alberga este tipo de manguitos rotadores, ¿no? Entonces, la bursitis es simplemente la inflamación de esta bursa, ¿no? Que existe ahí, ¿ya? En este caso, si existe una bursitis, sería una tumefacción probable difusa, ¿no? En la palpación del codo, ¿qué vamos a hacer en la palpación del codo? Principalmente es su inspección y la palpación, ¿no? En este caso, como vemos, esto también es articulación, contiene un tipo de bursa, ¿ya? Entonces, en este caso, si se inflama, existe una eh, sobrepaso de este líquido sinovial, lo cual genera este tipo de bursitis, ¿no? En este caso, es como eh, una masa movible, ¿no? Que suele ser un proceso eritematoso en algunos casos, ¿no? Y también de alguna forma tibia si lo tocas al tacto, ¿ya? Entonces, se explora la simetría, ¿no? Como dijimos, cuando van a explorar un codo, siempre comparan con la otra, ¿no? Si tiene una deuda diagnóstica, si está inflamado, si está edematoso, comparas con la otra codo para verificar simplemente si está en lo cierto, ¿no? También hay que ver si hay santomas o algunos quistes sebáceos. Los quistes sebáceos también podrían originar una deformación en la simetría también, ¿ya? ¿Qué más? Las lesiones psoriásicas. Las lesiones psoriásicas, como vemos, estas lesiones psoriásicas se albergan más que todo principalmente en lo que vienen a ser las articulaciones, ¿no? En los procesos de articulaciones, ¿no? En el codo, en lo que viene a ser la muñeca, lo que vienen a ser las articulaciones metacarpofalancísticas, ¿no? Ahí principalmente se albergan las lesiones psoriásicas. Entonces, si nosotros sospechamos que nuestro paciente presenta un tipo de psoriasis, entonces pues, tenemos que ver principalmente en este tipo de articulaciones, ¿ya? En la palpación, ¿no? Al aumento de la temperatura, como vemos en la bursitis, existe un aumento de la temperatura a nivel del codo. Si existe algún tipo de tumefacción, como ya dijimos, puede existir incluso una hemartrosis. Imagínate que tu paciente ha venido de un traumatismo, ¿no? Entonces, el momento es un dolor agudo, subagudo, un dolor hiperagudo o agudo, perdón, ¿ya? Que puede existir por justamente el traumatismo. Entonces, en este caso puede existir un tipo de hemartrosis, ¿no? Entonces, que ella se haya llenado, igual, entonces, de alguna forma esté incapacitando al paciente para su movilidad, ¿ya? Algunas adenopatías epiteliales que pueden existir obviamente por una solución linfática o por un proceso neoplásico también que podría existir, pero que pues, suelen ser raros, pero no hay que descartar justamente ese tipo de patología. Ahora, si existe un tipo de epicondilitis, ¿no? Como el codo de tenis, ¿no? Que es lo mismo decir, ¿no? O el codo del golfista, ¿no? Entonces, estos dos tipos de codos que pueden existir también existen por la misma utilidad o malas maniobras que realizan al momento de la realización con el codo.
¿no? Y lo que provoca este tipo de inflamación a nivel epicondalar, epicondalar o epitroquial, ¿no? Entonces, cualquiera de esas articulaciones, ¿no? A nivel, de forma sencilla, a nivel de esta parte o a nivel de la otra parte, que pues, genera este tipo de codo del tenista o codo del golfista. ¿Qué vamos a realizar principalmente? Vamos a ver la palpación del codo, que es la internet radiohumeral, que se localiza en la pronosuperación de la mano. También vamos a ver una otra maniobra de cosa, ¿no? Que es para poner la evidencia, una epicondilitis, ¿no? En este caso, la epicondilitis o codo de tenista. Entonces, si nosotros queremos explorar lo que es el codo de tenista, hacemos esta maniobra en el cual decimos que el paciente haga un tipo de fuerza y eleve de una forma su muñeca, ¿no? Entonces, ahí va de alguna forma eh, realizar, comprometer su músculo, ¿no? Entonces, eso va a generar un poco más de dolor, ¿no? A nivel de ese epicóndilo, ¿no? Entonces, sería positiva para epicondilitis, en caso refiere a un tipo de dolor. De forma sencilla, la semiología de la muñeca, la semiología de la mano, ¿ya? ¿Qué hay que saber de la semiología de la muñeca? Igual, se explora la deformidad, algún tipo de tumefacción o gangliones y la desviación, ¿no? Quizá por una desviación por un mal trabajo de la muñeca, etcétera, ¿no? En la palpación, vemos la flexión palmar leve, una temación también un sinovial, pues signo de hipersensibilidad, en este caso una tendinitis del Carvalho, en el cual lo vamos a explorar con la manera de Fichte, ¿ya? La manera de Fichte simplemente es agarrar tu pulgar, ¿no? Con tu mano que quieres explorar y jalarla simplemente para abajo, ¿ya? Entonces, de alguna forma, esta manera de Fichte, si es positiva, entonces definimos que hay una probable tendinitis de Carvalho, ¿no? Esas maniobras principalmente, ¿no? Que deben saber, la más importante, lo que es la tendinitis de Carvalho. Entonces, con la pregunta, ¿cómo evaluar la tendinitis de Carvalho? Evalúan con la manera de Fichte, siempre. Esa también ha sido pregunta de examen. O si existen crepitaciones, ¿no? Justamente si existe un tipo de osteoartrosis, provoca un tipo de fractura. Entonces, este tipo de mini fracturas pueden provocar tipo de crepitaciones también. En la simbología de la mano, ¿qué hay que saber en la simbología de la mano? Pues hay que saber también en su inspección y en su palpación. ¿Qué observamos en inspección? Se explora comparado bilateralmente, también en reposo, el movimiento, el fenómeno right now, ¿no? Que justamente sirve para una mala circulación, ¿no? Que nos refiere más a un tipo de mala circulación, un tipo de cianosis, ¿no? En un momento. La hipotrofia o también atrofia tenar, en cual nos podría indicar una formación de algunos quistes, ¿no? A nivel de los tendones de la mano, ¿no? Que nos imponen, alguna forma nos puede imposibilitar lo que viene a ser el movimiento de las manos, ¿ya? En la palpación, la articulación también metacarpofalángica, se observa un engrosamiento, existe un tipo de hipersensibilidad, un tipo de edemas, el aumento de temperatura también, ¿no? Existe un tipo de inflamación, un tipo de infección que esté dañando los tendones, y se explora justamente las interfalanges proximales y luego las interfalanges distales, ¿ya? Y se palpan los 4 dedos principalmente. ¿Qué pasa en estos casos de semiología de la mano? ¿En qué sospechamos principalmente en las patologías, ¿no? O en la semiología de la muñeca principalmente? Pues usamos el síndrome de túnel carpiano, ¿no? Que suele ser un síndrome que compromete lo que viene a ser el nervio mediano, ¿no? Entonces, ¿cómo exploramos este síndrome de túnel carpiano? Fácil, ¿no? Estos dos signos que principalmente tenemos que tener en conocimiento, principalmente estos dos, ¿ya? Y que viene ese signo de Tinel y la mera de Fallen, ¿ya? El signo de Tinel simplemente es percutir, ¿ya? Percutir a nivel del canal de túnel carpiano, lo que va a generar unos tipos de parestesias, ¿no? Entonces, como un rayo que va, al momento de percutir, el paciente va a referir un tipo de rayo que se expande por los 4 dedos principalmente, ¿ya? Cosa será acá en esta imagen. Y la manera de Fale es dejar por 10 minutos al paciente en esta posición, ¿ya? Entonces, le menciona al paciente, realice esta maniobra, ¿no? O sea, les indicas cómo debe realizar y lo que va a sentir poco a poco es que se le va a adormecer esta mano, ¿no? Y va a sentir un tipo de parestesia, adormecimiento.
entonces el paciente va a recibir, siente como unos cosquilleos ¿no? en la mano, ¿no? Eh, entonces, esto nos indica si es positivo la presencia de un síndrome de túnel carpiano principalmente, ¿ya? Lo que viene es la simbología de la cadera, súper rápido. Igual, acá tenemos una prueba de tren del humor, en el cual nos mencionaría un tipo de luxaciones, ¿no? O displasias que pueden existir en este tipo de pacientes, ¿no? Más que todo una displasia, ¿no? En este caso suele ser patológico el lado izquierdo, ¿no? Como observamos en la pantalla. En la simbología de cadera, igual, tenemos que hacer la inspección y la palpación, ¿ya? En la inspección igual vemos el acortamiento de también un tipo de extremidad, lo cual nos indicaría un tipo de fractura de cuello femoral. Ustedes van a conocer, no voy a explayar más en lo que viene es la fractura, porque se viene un poco de traumatología, pero siempre cuando existe un acortamiento, una imposibilidad del movimiento, hay que sospechar una fractura del cuello femoral, ¿no? A nivel de la cadera. ¿No? Principalmente en pacientes ancianos, que suele ser un poco más frecuente, ¿ya? Una luxación de la cadera, ¿no? Que viene a ser la posición bañista, ¿no? Pudoroso o que exhiben, ¿no? O sea, el bañista pudoroso o el bañista exhibicionista, ¿ya? Esos dos tipos de patologías o signos clínicos que vemos al toque, nos decimos, esta es una luxación posterior de cadera o esta es una luxación anterior de cadera, ¿ya? De forma sencilla. También se puede hablar de una fractura, ¿ya? Acortamiento aparente, que también nos podría indicar un tipo de contractura de cadera, ¿ya? En la palpación, ¿qué se palpa en la nivel de cadera? Pues se palpa en la cabeza femoral principalmente. Si tiene un tipo de hipersensibilidad, crepitante, como dijimos, los crepitantes justamente se escuchan en lo que viene a ser las fracturas, ¿ya? También la exploración de movilidad. Y acá es lo más importante para traumatismo. Siempre la simbología de cadera va muy de la mano de los traumatismos, ¿ya? En lo que viene a ser una flexión, extensión, aducción también y rotación tanto interna como externa de los miembros inferiores. Acá vamos en la parte inferior la medida de tomas, ¿ya? En este caso, de alguna forma va a ser positiva para la ordosis. Este simplemente lo localizas en el decúbito dorsal paciente, lo extiendes y al momento que esté flexionando la rodilla contraria, ¿no? En este caso, la pierna contraria, perdón, la pierna izquierda, esta pierna de alguna forma debería ser longitudinal, ¿ya? Y no tener un ángulo como ven acá, ¿no? Como ven acá se flexiona la rodilla, ¿no? Y no debería ser así, sino extender del todo, ¿ya? Entonces si se flexiona la rodilla, esto nos indicaría un tipo de lordosis, ¿ya? Y hay que explorar otro tipo de maniobras, como ya se exploró en un inicio. En la osteomialgia de la rodilla, ya entramos en la rodilla, hay que conocer también otro tipo de patologías, ¿ya? Como ustedes observan, la semiología osteomuscular va muy de la mano tanto de los procesos de espondiloartropatías y también va muy de la mano lo que viene a ser los traumatismos, ¿ya? Y le vamos a decir por qué. Por ejemplo, la manera de bostezo, como será acá la manera de choque, eh, perdón, la manera de bostezo, principalmente la manera de cajón, esta dos nos va a indicar un tipo mm, por ejemplo, la manera de cajón nos menciona, refiere a una ruptura de ligamento cruzado, ¿ya? Y acá incluso tenemos una manera de cajón anterior o posterior, ¿ya? Entonces, esto nos sirve simplemente para ver si hay una luxación de rotuliano, que se ve justamente por la rotura del ligamento cruzado, ¿ya? O la maniobra de bostezo, que también nos refiere a una luxación rotuliana, en el cual esto se debe más que todo a una rotura del ligamento lateral interno. Entonces, cuando llegan traumatología es muy importante saber este tipo de semiología, ¿ya? Entonces, esas, más que todo, la semiología osteomuscular, se va a referir más que todo a las patologías osteomuscular, perdón, patologías espondiloartropatía, ¿no? O lo que es los traumatismos, ¿ya? Esas dos engloben siempre en la semiología osteomuscular. Entonces, ¿para qué te sirve la semiología osteomuscular? Tanto para traumatismo o para tu curso de traumatología y para tus cursos de reumatología, lo quieren hacer, ¿ya?
lo que viene a ser los procesos de espondiloartropatías. ¿Ya? La medida de choque es una merma que también un derrame sinovial, ¿ya? Que se puede acumular. Esto se debe generalmente a artritis reumatoide, que también he podido observar en clínica este tipo de derrame sinovial, ¿no? Entonces, la medida de choque o del oleado justamente se realiza con esta posición, con dedo índice y de alguna forma rebotando, ¿no? Como tirando, ¿no? Entonces, ¿qué debemos saber de la inspección, la palpación? ¿No? Por ejemplo, en la inspección debemos conocer la marcha, ¿no? Quizás la vamos a observar unas rótulas asimétricas, en este caso, ¿no? Que estén al mismo nivel nos interesa, la alineación también de las rodillas, ¿no? En este caso, nosotros por naturaleza tenemos un valgo fisiológico, siempre tengan en cuenta, nosotros tenemos un valgo fisiológico, ¿no? La tumefacción, que suele ser menos de 10 grados, ¿no? La tumefacción difusa también, ¿no? O si es difusa o localiza, como dijimos, en este caso de rodilla, al igual que el codo, tengo que conocer si hay un derrame sinovial, si hay una bursitis, perdón, si hay un derrame sinovial, ¿no? O, o una hemartrosis por un por traumatismo o por una piartrosis, ¿no? En este caso, piartrosis nos refiere a un tipo de líquido purulento, ¿ya? En la palpación, ¿qué hay que saber? La rodilla es más fría que el muslo y la pierna, eso siempre hay que ponerse. También hay que hallar un tipo de puntos dolorosos. ¿Por qué? Podemos sospechar una artritis séptica, ¿no? Por ejemplo, articulación más afectada por artritis séptica es la rodilla, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos los puntos dolorosos también. ¿Qué más? Los derrames sinovial, ¿no? En este caso vamos a hacer con la mediana de choco o la oleada, ¿no? Rotura del ligamento cruzado, que lo observamos con la media del cajón, una luxación rotuliana, que lo observamos también con una manera de postezo, ¿ya? Acá en la imagen de abajo observan, ¿no? Un genomvalgo, en este caso patológico, un genomvarum también. Este genomvarum, ¿en quién lo ven? Más que todo en los pacientes enanitos, como ven, ¿no? Pueden tener un genomvarum más marcado, patológico, ¿no? En genome recurvatum o un genome flexum, ¿no? Acá encuádrense, ¿no? Genus Balloon es de Kiko, ¿no? El Genus Baron puede ser de los enanitos, ¿no? Más que todo. Ya entrando a lo último, tanto el tobillo y el pie, ¿no? El tobillo, por ejemplo, en lo que viene a ser importante también, inspección en la palpación. ¿Qué es inspección? ¿Qué exploramos principalmente? Si sí, una deformidad postural. ¿Qué nos interesa más que todo en el tobillo, no? La principal patología que se realiza en tobillo es la rotura de tendón Aquiles, ¿no? Que suele ser que lo llaman con un signo del machetazo, ¿no? Que es un dolor muy hiperagudo, intenso, ¿no? ¿Qué vamos a observar? Una tumefacción también, ¿qué podemos observar? Una tumefacción localizado o difusa, ¿no? Si es localizado podemos descartar, ¿no? Un E15 principalmente, en primer lugar. Luego, si no hay, descartamos un E15, tengo que ver una osteomelitis, ¿no? Si ha tenido un tipo de traumatismo, una curación mal curada, un tipo de infección por diabético, etcétera, ¿no? Y después de esta, vemos en tercer lugar de frecuencia, que puede ser la gota, ¿ya? O si es una tumefacción difusa, en este caso una artropatía neuropática, lo cual puede ser más frecuente referida, con más frecuencia asociada a diabetes mellitus, ¿ya? En la palpación, con la mano izquierda, ¿no? Se sostiene también el pie del paciente y con la mano derecha se palpa lo que es el tobillo, ¿no? Como vemos en esta parte, en la mano derecha se hace la palpación del tobillo. Pero en este caso, como dijimos, ¿no? O al revés, ¿no? Si se utiliza mano izquierda, si el caso es diestro, y si mano derecha, si el caso fuese zurdo, ¿no? En este caso lo realizo con la mano derecha, coge el tobillo y se palpa lo que viene a ser la parte anterior del tobillo, ¿no? Entonces, también con el pulgar y iniciando lo que viene a ser la palpación dolorosa. ¿Qué vamos a hacer en algunas deformaciones congénitas que observamos los pacientitos pediátricos? Podemos ver un pie varo, como esta imagen, un pie valgo, un pie equino, como vemos. Pie equino lo podemos ver en las malformaciones congénitas o lo que viene a ser
en las patologías de la marcha, ¿ya? En lo que es a nivel de neurológico, existen algunas patologías, a se me olvidó el nombre, lo que viene a ser, que genera este tipo de pie equino. Yo sí he visto este tipo de pie equino que justamente es debido a la marcha, simplemente, ¿ya? Que no pueden, que genera un tipo de dolor si se plantan, si están en su posición normal, ¿no? ¿Qué más? El pie talo, el pie cabo, en este caso se puede utilizar, se puede ver a, a malos posicionamiento o mala marcha que tiene el paciente. Y finalmente un pie plano, ¿no? Que eso en este caso suele ser ortopédico, ¿no? El tratamiento. ¿Qué más? En la semiología del pie, finalmente. Llevamos a la semiología del pie. Bien, ya para terminar, en la inspección también tenemos que conocer la inspección y la palpación. En la inspección, ¿qué vamos a decir? Es un pie plano, como dijimos, ¿no? Estos pacientes, pie cabo, pie quino, pie varo, un pie talo, como vimos en la anterior lámina, o si un plano transverso, hallux valgus, ¿no? Este hallux valgus es una protuberancia que se puede ver por la mala utilización de los tacos, ¿ya? Entonces, quizás en los tacos se genera un tipo de malformación porque están generando un mayor peso a nivel de los pies, ¿no? Entonces, eso de alguna forma produce este tipo de protuberancia, ¿no? Lo que genera un hallux valgus, ¿no? Un dedo del martillo, una sinovitis, ¿no? En este caso podemos utilizar o podemos ver un signo de la ventana, ¿ya? También la palpación, se palpa, podemos palpar un pie caliente o un pie frío. ¿En qué caso podemos un pie caliente, no? En el caso siempre sospechar una artritis reumatoide, una artritis gotosa, ¿no? Y más, si vemos tofos, entonces podemos mencionar que es una artritis gotosa. O si es un paciente que ya viene por unas diagnósticos de artritis reumatoide, lo más probable es que sea un pie frío. Más que todo podemos hacer una problema de la circulación, ¿no? A nivel de los miembros inferiores. Y en este caso puede ser la trombosis venosa profunda o puede ser un tipo eh, de patología que esté provocando un tipo de cianosis a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Para la paciente también de cabeza metatarsiana, como vemos acá en esta imagen, explora cada uno de los cabezas metatarsianas, ¿no? Justamente para visualizar un tipo de neuroma Morton, del Morton, ¿ya? ¿Qué es ese neuroma de Morton? Justamente es la hipertrofia de uno de los tipos de los tendones, ¿no? Entonces, este tipo de hipertrofia del tendón genera este tipo de protuberancia o neuromas, ¿no? Que se pueden generar y puede generar un tipo de molestia. La palpación también del punto de calcaño interno, como observan acá en esta imagen, que justamente se realiza en tipo de entesitis, ¿ya? Y acá vemos un tipo pie reumatoidea, ¿ya? Que vemos un pie plano, vago y pronado, ¿ya? Que justamente suele ser un pie plano ya severo. Acá, como ves, tiene una curvatura ya eh, inmensa, ¿no? Y finalmente, bueno, esta lámina, ya para terminar, vemos que puede existir, ¿no? Como dijimos, la semiología muscular es muy importante en lo que vienen a ser los traumatismos, ¿ya? Uno, y dos, en lo que vienen a ser las espondiloartropatías, ¿ya? ¿Cuáles son las espondilopatías, no? Me preguntará, puede ser la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, una esclerosis sistémica, etcétera. Todas esas patologías que alberga reumatología, eso importa más que todo lo que es la espondiloartropatía, ¿no? Ahí se observa el manguito de los rotadores, si hay una tendinitis, etcétera, ¿no? Igual, acá, si es una espondiloartropatía, tenemos que sospechar si hay una monoartrosis o una poliartralgia, ¿no? Entonces, perdón. En estos casos siempre hay que explorar, ¿no? Como dijimos, importa mucho lo que viene a ser la anamnesis y la exploración física, ¿no? Entonces, lo más importante de lo que viene a ser el paciente siempre va a ser la anamnesis y el examen físico, ¿ya? Eso siempre va a ser lo más importante, sobre todo la anamnesis, ¿ya? Y de ahí vamos explorando, ¿no? Si puede ser hemorrágico, inflamatorio, o puede ser por un líquido purulento, etcétera, ¿no? Eh, Sospechar de cualquier tipo de patología, ¿no? Ahí tenemos algún tipo de algoritmo, ¿no? Si
será un tipo de cristales, es un tipo de cultivo con gram, etcétera, ¿no? Entonces, sospechan este tipo de paciente con artritis séptica, si tiene antecedentes ya de un traumatismo, quizás se infectó a nivel de la rodilla, etcétera, ¿no? Gotas, tofos, etcétera, ¿no? Igual en las pruebas trágicas, observan lo que es la sinovitis, si existe puntos dolorosos. Si existen puntos dolorosos, puede ser una fibromialgia, igual acá, ¿no? Descarta toda esta patología, ¿no? Lo que viene a ser artritis reumatoide, una artritis viral, y de ahí, dependiendo de cada patología, ya este es como eh, como algo más global, ¿ya? Ustedes deben especificar más que todo lo que viene, como viene el paciente, ¿no? Si viene por artralgias, preguntar si es matutina, si se presenta más que todo en la noche, eso principalmente, ¿ya? Entonces, con respecto a su clínica, ustedes van descartando poco a poco. Eso es una referencia. Hay muchos mejores algoritmos. Yo también estoy realizando algoritmos, espero también pasarles una forma algún día. Y bueno, eso sería todo lo que es semiología osteomuscular. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, chicos, si tuvieran alguna pregunta, podrían dejarla en los chats para que el ponente la pueda leer y quizás responderle, ¿no? Vamos a dejar un minuto, ¿le parece? Para ver si los chicos se animan a hacer alguna pregunta. Y si no, bueno, de todas formas, agradecerle por dictar esta ponencia y esperamos contar de repente con usted para alguna próxima oportunidad. Chicos, si se animan, ya saben, dejen su pregunta en el chat.